más? Terror y nada más sigue en marcha para seguir acompañándote allá donde estés, de camino o regreso al trabajo, relajado en casa o quizás dando un paseo, con nuestras inmersivas ficciones sonoras de terror, suspense y ciencia ficción. Y ahora es el momento de marcar me gusta. No lo dejes para el final, que se te olvida, y es un simple gesto muy importante para nosotros. Terror y nada más presenta. La ciudad de San Francisco amaneció la mañana del 3 de enero de 1924 con la lectura en uno de sus diarios de una peculiar carta recibida por el magnate Walter Bassett, el industrial más importante al oeste de las montañas rocosas, que pertenecía a ese pequeño grupo que controlaba el país en todos los aspectos, aunque de forma anónima. La carta debía haber salido de la pluma de algún chiflado, pero aunque Bassett estaba habituado a ser destinatario de incontables elucubraciones sin pies ni cabeza, esta en particular destacaba tanto de la tónica general que en lugar de tirarla a la papelera, se la entregó a un periodista. Iba firmada con el nombre de Goliat, y el encabezamiento daba como dirección la isla de Palgrave. La carta decía así: a la atención de Walter Bassett. Muy señor mío, le invito a visitarme en mi isla junto a 9 de sus colegas industriales para que estudiemos ciertos proyectos para reconstruir la sociedad de forma más racional. La evolución social hasta ahora ha sido ciega. Ha llegado la hora del cambio. El ser humano se alzó del fango primitivo para dominar la materia. Sin embargo, hoy continúa siendo esclavo de la estupidez colectiva, como lo fue de la materia hace 100 generaciones. Hipotéticamente existen 2 vías por las que la humanidad puede llegar a convertir la sociedad en un instrumento para alcanzar la felicidad y la alegría. La primera parte del supuesto de que el gobierno que dirige su rumbo es un reflejo de quienes lo eligieron, así que es imprescindible que la mayoría de los individuos mejoren antes de que pueda hacerlo su gobierno. Es decir, la transformación de la sociedad debe partir de los miembros que la integran. Pero si tenemos en cuenta que la masa posee la inteligencia colectiva de los miembros menos instruidos, el cambio jamás se produciría. Además, sabemos que los pasajeros de un barco se pondrán en manos del capitán cuando se encuentren en medio de una tempestad, porque es el más prudente y experimentado de todos ellos, lo que demuestra la falsedad de esta teoría. La segunda sostiene que la mayoría de la sociedad carece de iniciativa y que es el gobierno quien hace valer la suya. Así que no es el pueblo quien condiciona a sus dirigentes, sino estos últimos quienes determinan el rumbo de la sociedad. Personalmente me inclino por la segunda hipótesis. Sucede que durante 100.000 generaciones el gobierno siempre ha sido un monstruo y en consecuencia el pueblo tiene menos alegría que nunca. A pesar de dominar la materia, el sufrimiento y la miseria marchitan nuestra sociedad. Es por ello que he decidido intervenir para convertirme en el capitán de la nave del mundo durante un tiempo. Poseo la inteligencia y la amplitud de miras necesarias, y además tengo el poder suficiente para ser obedecido. Los seres humanos del mundo entero seguirán mis directrices y formarán gobiernos que generen alegría. Los modelos de gobierno que tengo pensados no van a hacer al pueblo feliz por decreto, pero le darán la oportunidad de llegar a serlo. Le invito a hablar conmigo junto a 9 de sus poderosos colegas. El yate Energón zarpará de San Francisco el 3 de marzo. Le ruego que suba a bordo la noche antes. Durante algún tiempo, los asuntos del mundo deberán ser gestionados por una mano fuerte, la mía. Si desoye mi invitación, morirá. Francamente, no creo que vaya a obedecerme, pero su muerte provocará que aquellos a quienes me dirija en el futuro sí lo hagan. Esa será su finalidad. Y por favor, recuerde que carezco de sentimentalismos irracionales sobre el valor de la vida humana. En el fondo de mi conciencia, llevo siempre las vidas de los miles de millones que serán felices en los eones futuros del planeta. Por la reconstrucción de la sociedad, atentamente, Goliat.
Quizás algunos se sonrieron para sus adentros al leer la carta publicada, pero parecía tan obvio que era obra de un desequilibrado que no mereció comentarios. La mañana siguiente, fruto de las investigaciones hechas por intrépidos reporteros, los principales diarios publicaron los nombres de los otros 9 magnates de la industria que, a pesar de haber recibido cartas similares, no les dieron importancia suficiente como para hacerlas públicas. Aún así, el interés suscitado siguió siendo mínimo e incluso hubiera decaído enseguida todavía más de no ser por el dibujante Gaberton, que representó al mismísimo Goliat como al próximo aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Fue entonces cuando de un extremo a otro del país se puso de moda el dicho «Vigila, Goliat te mira». Unas semanas después se olvidó el asunto, hasta que en la tarde del 22 de febrero Walter Bassett recibió una llamada de la aduana del puerto. El mensaje decía: «Le informo de que el yate Energón ha llegado y se encuentra anclado en el muelle 7». Walter Bassett nunca hizo público lo ocurrido aquella noche. Solo se sabe que llegó al puerto en su coche, contrató una lancha, subió a bordo del misterioso yate y que cuando regresó a tierra 3 horas más tarde, envió al resto de oligarcas que también recibieron la carta de Goliat una serie de telegramas que decían: «El yate Energón ha llegado. Es importante. Le aconsejo que acuda». Cuando la prensa publicó los telegramas, la gente se burló de Bassett y aquel dicho cómico «Vigila, Goliat te mira» se puso de moda otra vez. Goliat y Bassett fueron caricaturizados, provocando las carcajadas de los lectores de las revistas satíricas, aunque el asunto tenía su lado serio, porque la salud mental de Bassett era puesta en entredicho por muchos, en especial por sus propios colegas de negocios. Aún así, Bassett les envió una segunda serie de telegramas que decían: «Se lo suplico, si aprecia su vida, venga». Pero tras recibir como respuesta solo burlas, desistió. Preparó sus negocios para un periodo de ausencia y la noche del 2 de marzo subió a bordo del Energón, que zarpó a la mañana siguiente. 24 horas más tarde, los titulares de prensa de todo el país publicaban la gran noticia. Los 9 poderosos industriales que rechazaron la invitación de Goliat habían muerto. Las autopsias llevadas a cabo por los más prestigiosos forenses revelaron como causa de las muertes una desintegración violenta de los tejidos, pero no se atrevían a afirmar que aquellos hombres hubieran sido asesinados. Todo era demasiado extraño. No existía la más mínima evidencia científica que les llevase a poder afirmar que una persona anónima hubiera podido asesinar a los desgraciados magnates desde la isla de Palgrave. Sin embargo, sí se pudo constatar de inmediato la existencia de la isla. Aparecía en los mapas y se conocía su ubicación exacta. Era de formación volcánica y estaba deshabitada. En 1887, un buque de exploración la había visitado e informado de la existencia en ella de varios manantiales y de un puerto situado en una bahía, aunque de acceso peligroso. Esto era todo lo que se conocía de la diminuta isla de Palgrave, sobre la que pronto se concentrarían las miradas del mundo entero. Goliat guardó silencio hasta el 24 de marzo. La mañana de ese día, los periódicos publicaron su segunda carta, recibida por los principales responsables políticos de los Estados Unidos, y que decía así: «Muy señor mío, considere esta carta como una invitación o como una orden. Pero si valora su vida, deberá estar a bordo del yate Energón en el puerto de San Francisco el 5 de abril, antes de que anochezca. Deseo que hablemos en la isla de Palgrave sobre las bases para la construcción de una nueva sociedad. Poseo una teoría que quiero poner en práctica y necesito de su cooperación. Mi objetivo es la felicidad del mundo y todo aquel que se interponga perecerá». ¿Qué representa su vida frente a las 1.500 millones de vidas humanas que pueblan nuestro planeta? Nada. Soy un científico para quien un puñado de vidas o incluso 1 millón no significan nada
comparadas con las de las incontables miles de millones de las generaciones futuras. Quien ostenta la fuerza puede dirigir a sus semejantes. Valiéndose de aquel ingenio militar llamado falange, Alejandro Magno conquistó una parte del mundo. Ayudado por la pólvora, Hernán Cortés lideró la rebelión de los vasallos de Moctezuma, que puso fin al yugo del imperio antropófago mexica sobre el resto de los pueblos indígenas a los que sometía. Respecto a mí, tengo mi propio invento. A lo largo de un siglo, apenas se logran media docena de descubrimientos fundamentales. Uno de ellos es el mío. Su posesión me garantiza el dominio del mundo. No voy a usarlo con fines comerciales ni en mi beneficio propio, sino para el bien de la humanidad, y necesito ayudantes de buena voluntad dispuestos a colaborar en tan noble propósito. Si bien el incentivo del beneficio económico ha sido útil para el progreso de la humanidad, ya ha cumplido su cometido y está a punto de ser superado. Sé que usted no comparte mi opinión, pero aún así me ayudará a desechar este anacronismo. Ha llegado el momento en que la comida, la vivienda y otras necesidades básicas sean satisfechas de manera automática y gratuita, y que sean de acceso tan libre como el aire, gracias a mi descubrimiento y al poder que me concede. Una vez garantizadas, el incentivo del beneficio económico desaparecerá del mundo para siempre, dando paso a otros más elevados que prevalecerán universalmente, como las inquietudes espirituales, estéticas, artísticas e intelectuales, que enriquecerán el alma, el espíritu y el cuerpo. El mundo entero estará dominado entonces por la felicidad. Será el reino de la alegría universal. Por la llegada de ese día, atentamente, Goliat. El mundo persistía en su incredulidad. La prensa presentó a Goliat como un chiflado megalómano y hubo especialistas que, tras analizar sus cartas, aseguraron que se trataba de un enfermo mental. El Energón llegó al puerto de San Francisco la tarde del 5 de abril y Bassett desembarcó. Pero no zarpó al día siguiente, porque ninguno de los 10 hombres de Estado convocados había decidido viajar desde Washington a la isla de Palgrave. Por el contrario, aquel día los vendedores de periódicos anunciaron a grandes voces un extra por todas las ciudades. Los 10 líderes políticos habían muerto. El Energón, fondeado tranquilamente en el puerto, se convirtió en el centro de atención. Una flotilla de lanchas y botes de remo le rodeó, mientras numerosos remolcadores hacían excursiones hasta él. Aunque se mantuvo a distancia la multitud, las autoridades y la prensa fueron autorizadas a subir a bordo. El alcalde de San Francisco y el jefe de la policía informaron de que no habían encontrado en el yate nada sospechoso, mientras las autoridades del puerto declararon que la documentación se encontraba en regla hasta el último detalle. Numerosas fotos ilustraron los artículos que aparecieron en la prensa al día siguiente. Según estos, la tripulación estaba formada principalmente por escandinavos, suecos rubios y de ojos azules, noruegos afligidos por el melancólico temperamento nórdico, impasibles finlandeses y un puñado de norteamericanos e ingleses. Parecían tranquilos, sobrios y seguros. El capitán era un norteamericano de ojos tristes y facciones pronunciadas. Un oficial de marina identificó al Energón como el yate Scud, que había pertenecido a un tal Merivale del Club Náutico de Nueva York. Con esta pista pronto se averiguó que el Scud había desaparecido varios años antes. El agente marítimo que lo vendió certificó que el comprador era un simple intermediario desconocido al que no había vuelto a ver. El yate había sido restaurado en los astilleros Duffy de Nueva Jersey. El cambio de nombre y el registro se habían realizado legalmente en la época indicada. Luego de ello, el Energón había desaparecido bajo un manto de misterio. Mientras tanto,
Walter Bassett estaba volviéndose loco, según sus socios y amigos. Se mantenía apartado de los asuntos relacionados con su vasto imperio comercial, asegurando que no haría nada hasta que el resto de dueños del mundo aceptasen colaborar con él en la edificación de una nueva sociedad. La gente veía en ello la prueba irrefutable de que Goliat le había contagiado su trastorno. Afirmó a la prensa no tener permiso para hablarles de lo que había visto en la isla de Palgrave, pero que podía confirmarles que se trataba del asunto más serio que jamás había contemplado. Sus últimas palabras fueron que el mundo estaba en vísperas de un cambio radical, que no podía decir si para bien o para mal, pero que estaba absolutamente convencido de que sería inmediato. En cuanto a sus negocios, aseguró que podían irse al diablo, que había sido testigo de asuntos demasiado serios y que eso era todo cuanto le preocupaba ahora. Durante este periodo tuvo lugar una intensa comunicación entre la Administración Federal en San Francisco y los departamentos de Estado y Defensa en Washington. Una tarde sobre las 5, se llevó a cabo una tentativa secreta de abordar el Energón y arrestar a su capitán, porque según opinión del fiscal general podía acusársele del asesinato de los 10 estadistas. La embarcación oficial del gobierno abandonó el muelle de Meij en dirección al Energón. Fue lo último que se supo de ella y de sus tripulantes. El gobierno intentó ocultar el asunto, pero el secreto salió a la luz pública, porque los familiares de los desaparecidos llenaron las columnas de los periódicos con los detalles de lo ocurrido. El gobierno recurrió entonces a medidas extremas. El acorazado Alaska recibió la orden de capturar al extraño yate o de hundirlo si fracasaba en el intento. Las instrucciones eran estrictamente confidenciales, pero las miles de personas que se encontraban en el paseo frente al mar y en los muelles del embarque del puerto pudieron presenciar lo ocurrido aquella noche. El acorazado se dirigió lentamente hacia el Energón, pero a media milla de distancia, el buque saltó por los aires en 1000 pedazos, yendo a parar su casco destrozado al fondo de la bahía, mientras se esparcían por la superficie del agua algunos restos del naufragio junto a unos pocos supervivientes. Entre estos se encontraba el joven teniente que tenía a su cargo la cabina de comunicación del acorazado. Los periodistas fueron los primeros en abordarlo, declarando que apenas se hizo a la mar el Alaska, recibieron un mensaje cifrado del Energón en el que se les advertía de que no se acercaran a más de media milla, que fue transmitido de inmediato al capitán del acorazado. El yate repitió 2 veces el mensaje y 5 minutos después tuvo lugar la explosión. El capitán del Alaska pereció con su buque. Nada más se sabía. Por su parte, el Energón se apresuró a levar anclas y desapareció en alta mar. La prensa organizó un gran escándalo acusando al gobierno de cobardía e indecisión en su enfrentamiento con un simple barco de recreo y con un chiflado como Goliat, al tiempo que le exigía acciones inmediatas. También hubo protestas por las pérdidas de vidas inútiles y en especial las de los 10 mandatarios. La respuesta de Goliat llegó tan rápido que los expertos en comunicaciones aseguraban que era imposible enviar mensajes telegráficos a tan larga distancia, así que debía hallarse oculto entre ellos y no en la isla de Palgrave. La carta fue entregada a la prensa por un pequeño encargado de transportes al que se la habían dado en la calle. Decía así: ¿qué importan varias decenas de vidas? En vuestras insensatas guerras acabáis con millones de ellas sin remordimientos, y en vuestras luchas comerciales dais muerte a mujeres, niños y hombres. Pondré fin a vuestra destrucción masiva de seres humanos. Deseo que reine la felicidad y no la muerte, y quienes pretendáis impedirlo, pereceréis. Vuestro gobierno intenta convenceros de que la destrucción del Alaska fue un accidente. Sabed desde ahora que fui yo quien ordenó su eliminación.
En pocos meses todos los acorazados serán destruidos o desguazados y todas las naciones habrán de desarmarse. Los arsenales y ejércitos serán desmantelados y las guerras no serán más que un triste recuerdo. Yo tengo el poder y actúo por voluntad de Dios. Mi nombre es Goliat. La isla de Palgrave debe saltar por los aires, pedían los titulares de aquel día, y el gobierno comenzó a organizar a su armada. Walter Bassett intentó impedirlo, pero cejó en su intento bajo amenaza de internamiento psiquiátrico. Se enviaron 5 grandes formaciones navales contra la isla de Palgrave. El capitán del acorazado North Dakota notificó al jefe de la armada el avistamiento de la isla de Palgrave al atardecer del 29 de abril. Atacarían al amanecer del día siguiente. Los destructores avanzaban cautelosamente sin novedad, informando de la ausencia de preparativos bélicos en la isla, constatando tan solo la presencia de algunas pequeñas embarcaciones mercantes en el puerto y la existencia de una pequeña villa en una situación sumamente vulnerable. Los navíos de guerra abrirían fuego sobre la isla a 3 millas de distancia y continuarían disparando hasta aproximarse a los arrecifes para, una vez allí, librar el verdadero combate. Recibieron varias comunicaciones desde la isla alertándoles para que no sobrepasasen las 10 millas, pero las desoyeron. El North Dakota no tomó parte en la maniobra de la mañana del 1 de mayo, debido a que un ligero accidente había dañado el sistema de dirección la noche anterior. El día amaneció despejado y tranquilo. El North Dakota se encontraba a 12 millas de Palgrave, mientras las escuadras se lanzaban a toda velocidad y de todas partes sobre la isla. Entretanto, los telegrafistas continuaban recibiendo mensajes de advertencia desde Palgrave. Se sobrepasaron las 10 millas sin que ocurriese nada. Tampoco a las 5, ni a las 4. Al llegar a las 3, el New York, que iba a la cabeza de los otros buques, abrió fuego. Lo hizo solo una vez, porque instantáneamente después voló en pedazos. Los demás no llegaron siquiera a disparar. Todos comenzaron a estallar. Algunos intentaron alejarse, pero no consiguieron escapar. El destructor Dart XXX apenas alcanzó el límite de las 10 millas antes de saltar por los aires. Era el último superviviente. El North Dakota no sufrió daño alguno y aquella misma noche, reparada la avería del timón, regresó a San Francisco. Estados Unidos y el resto de naciones, al conocer los acontecimientos, quedaron conmocionados. El mundo entero quedó petrificado frente a este loco que, sin poseer más que un yate y un pequeño pueblo sin defensa en una pequeña isla desierta, había logrado acabar en un abrir y cerrar de ojos con 5 de las flotas más gloriosas de Occidente. Nadie conocía los medios que había empleado. Los científicos se sintieron humillados y desbordados ante la conciencia de su propia ignorancia. Decenas de expertos militares se suicidaron al constatar que un miserable chiflado había logrado destrozar su poderosa maquinaria bélica como si de una telaraña se tratase. Parecía un atentado contra la cordura. Del mismo modo en que los salvajes eran abducidos por la magia de los hechiceros, quedó el mundo entero estupefacto frente al poder de Goliat. Pero no todos los países quedaron aturdidos. El imperio japonés fue la excepción, embriagado por sus éxitos, sin fe en algo más que no fuese su estrella ascendente, burlándose del fracaso de la ciencia y cegado por su orgullo, se lanzó a la conquista de nuevos territorios, aprovechando la oportunidad que la destrucción de la armada estadounidense le ofrecía, como si de una ofrenda caída del cielo se tratase. Al fin y al cabo, el emperador era hermano de los dioses. Las poderosas flotas japonesas tomaron las Filipinas de inmediato. Poco después, sus buques llegaban a Hawái, Panamá y a la costa del Pacífico. En Estados Unidos cundió el pánico, y fruto de ello, firmaron la paz. En medio del espanto generalizado entre la población,
apareció el Energón en San Francisco y una vez más Goliat se hizo oír. Justo en el instante en que el yate penetraba en la bahía, las defensas costeras saltaron por los aires junto a los depósitos de pólvora y las minas submarinas del Golden Gate. El mensaje de Goliat dirigido a la población de San Francisco, que apareció en la prensa, estaba fechado como de costumbre en la isla de Palgrave, y decía así: «¿Deseáis la paz? Os lo he hecho saber ya en otras ocasiones. Yo os traeré la paz, pero concededme esta paz que anheláis para vosotros mismos, que nadie moleste a mi yate. Un solo acto de hostilidad contra él, y arrasaré San Francisco». Os invito, buenos ciudadanos, a que acudáis mañana a las colinas que hay junto al mar, para celebrar la inminente llegada de una nueva era. Venid con la sonrisa en los labios, cubiertos de guirnaldas y con música. Seréis felices como niños, porque asistiréis al fin de la guerra. No dejéis escapar esta ocasión única de contemplar por última vez lo que de ahora en adelante solo albergarán los museos. Os prometo un día de alegría. Goliat. Al día siguiente, todo San Francisco acudió desbordante de alegría a las colinas junto al mar, mientras un centenar de navíos de guerra del Imperio nipón se aproximaban a la desguarecida bahía. En las inmediaciones del Golden Gate, el afamado puente colgante de San Francisco, se divisaba tan solo al minúsculo Energón, que se balanceaba como si el juguete de un niño en la bañera se tratase. Los japoneses actuaron con cautela. Sus pesados acorazados de 30 y 40.000 toneladas redujeron la velocidad a unas 6 millas de la costa, mientras sus ágiles destructores penetraban velozmente en la bahía. Comparados con el Energón, parecían gigantescos. El pueblo de San Francisco, reunido en las colinas, aguardaba expectante la intervención del Energón, que, como si de la espada del arcángel San Miguel se tratase, acabaría con la avanzadilla de leviatanes japoneses surgidos de las entrañas del infierno. Sin embargo, en las colinas nunca llegó a contemplarse el destello de la espada, que misteriosa e invisible rasgó el aire, asestando los golpes más certeros que el mundo hubiese contemplado hasta la fecha. Poco vieron y aún menos entendieron los habitantes de San Francisco, que tan solo pudieron ser testigos de cómo el 1,5 millones de toneladas flotantes saltaban por los aires y se hundían hechas pedazos en el Océano Pacífico. Tras 5 minutos, solo el Energón se mantenía en pie en aquella enorme extensión de agua, como si de un minúsculo juguete blanco se tratase. Goliat se dirigió al emperador nipón y a sus consejeros mediante un telegrama enviado desde San Francisco por el capitán del Energón. Su impacto bastó para provocar la retirada inmediata de las tropas japonesas de las islas Filipinas y del resto de territorios junto al remanente de su flota. El escéptico Japón claudicó tras experimentar en sus propias carnes el peso de la mano de Goliat, acatando dócilmente su orden de desguazar sus barcos de guerra y emplear dicho metal en la construcción de herramientas útiles para las artes de la paz. Tal dictado se llevó a cabo en cada puerto, astillero, fundición y taller del Imperio del Sol Naciente, donde decenas de miles de artesanos convirtieron lo que hasta ahora eran pesadas moles erigidas para la guerra en maquinaria agrícola, motores de gasolina, viaductos, cableado para teléfono y telégrafo, raíles de acero, locomotoras y material para ferrocarriles. A continuación, Goliat convocó al Energón a las 10 principales eminencias científicas de los Estados Unidos. Lejos de desobedecer, algunos acudieron a San Francisco incluso con semanas de antelación sobre la fecha prevista. El 15 de junio zarparon en el yate y mientras se dirigían a la isla de Palgrave, Goliat fue el artífice de otra proeza asombrosa.
Alemania y Francia se disponían a enfrentarse entre ellas. Goliat les ordenó el cese inmediato de los preparativos para la batalla, pero ignorando la orden, acordaron simplemente por precaución que el enfrentamiento tuviese lugar en suelo firme. Goliat fijó como fecha límite para el cese de los preparativos bélicos el 19 de junio. Sin embargo, ambas naciones movilizaron sus fuerzas, prestas a lanzarlas contra la frontera común. El día 19, en el preciso instante en que la contienda daba comienzo, Goliat intervino. Los presidentes, ministros de defensa y cúpulas militares de ambos países fallecieron súbitamente. Y aquel mismo día, sin que nadie los guiase, los ejércitos alemanes y franceses cruzaron la frontera como rebaños descarriados y confraternizaron. Sin embargo, el Kaiser, quien más tarde se supo se había ocultado en la enorme caja fuerte donde se guardaban los archivos secretos de su imperio, logró sobrevivir. Al salir de ella se mostró arrepentido y dispuesto, al igual que el emperador del Japón, a convertir sus espadas en rejas de arado y hoces. No obstante, el hecho de que el emperador de Alemania hubiera logrado salir con vida no pasó desapercibido. Los científicos del mundo recobraron los ánimos y se armaron de valor. Una cosa era evidente: la fuerza de Goliat no era mágica, estaba sujeta a las leyes universales. Su poder tenía sus límites, puesto que de otro modo el Kaiser no hubiera podido sobrevivir escondiéndose en una simple caja fuerte. En las revistas se publicaron muchos artículos especializados al respecto. Los 10 célebres científicos regresaron de Palgrave el 6 de julio escoltados por la policía de los reporteros que los asediaban en busca de respuestas. En la rueda de prensa que concedieron, declararon no haber visto a Goliat, pero sí haber hablado con él. No estaban autorizados a detallar lo que habían visto y oído. Solo podían afirmar que el mundo estaba a punto de experimentar una revolución. Goliat se hallaba en posesión de un descubrimiento extraordinario que dejaba al mundo a su merced. Si bien, por fortuna, Goliat era benevolente. De inmediato, los 10 científicos viajaron en un tren especial hasta Washington, donde se reunieron durante varios días con el Consejo de Ministros, mientras el país contenía la respiración a la espera de noticias. Estas tardaron en llegar. Desde Washington, el presidente del gobierno de los Estados Unidos se reunió con las figuras más influyentes del país. A diario acudían a la Casa Blanca representantes de la banca, magnates del ferrocarril y de la industria, magistrados del Tribunal Supremo, pero llegaban para quedarse. Transcurrieron las semanas hasta que el 25 de agosto dio comienzo la publicación de los famosos decretos. Refrendados por el Congreso y el Senado, respaldados por los magistrados del Tribunal Supremo y conformes los magnates de la banca y de la industria, declaraban la guerra a los amos del capital y establecían la ley marcial en todo el territorio estadounidense. El poder supremo fue conferido al presidente. En un solo día, fue abolido por decreto el trabajo infantil en todo el país, velando el ejército de los Estados Unidos por su cumplimiento. Ese mismo día, todas las trabajadoras regresaron a sus hogares y fueron clausuradas las fábricas y talleres donde eran explotadas. «Pero no tendremos beneficios», se lamentaban los pequeños capitalistas. «Necios», respondió Goliat, «como si la vida consistiese en tener beneficios. Olvidaos de vuestros negocios y de vuestra búsqueda de beneficios». «Pero no encontramos compradores para vender nuestras empresas», se quejaban. «Vender y comprar». «¿Es todo a lo que aspiráis?», replicó Goliat. «Entregad al gobierno vuestras caóticas e indecentes empresas para que sean organizadas y dirigidas de forma racional». Al día siguiente, el gobierno tomó posesión por decreto de todas las fábricas, talleres, almacenes, negocios, minas, ferrocarriles, compañías marítimas y tierras de cultivo, continuando a buen ritmo en días sucesivos la nacionalización de los medios de producción y distribución. Algunos capitalistas que se mostraban disconformes eran enviados a la isla de Palgrave, acatando sin vacilación a su regreso las medidas gubernamentales. Al poco tiempo, los viajes a Palgrave ya no fueron necesarios. Cuando surgía alguna objeción, la respuesta oficial era: «Lo dice Goliat.
sinónimo de que la obediencia era incuestionable. Los magnates de la industria se convirtieron en supervisores de departamentos. Fue patente que los ingenieros civiles resultaban tan eficaces bajo dirección gubernamental como lo fueron antes en la empresa privada. Se demostró que los hombres de gran eficiencia administrativa eran incapaces de violar su propia naturaleza. Sus dotes dirigentes eran en ellos tan innatas como el vuelo en el pájaro o el reptar en la serpiente. Y así fue como toda la espléndida capacidad de unos hombres que previamente habían trabajado solo en beneficio propio, fue puesta ahora al servicio del bienestar social. La media docena de directores de los grandes ferrocarriles cooperaron en la organización de una red nacional que resultó extraordinariamente eficaz. No volvió a darse un solo fallo organizativo. Claro que de la dirección ya no se ocupaban los magnates del ferrocarril de Wall Street, sino aquellos que antes realizaban el auténtico trabajo al servicio de los capitalistas. Wall Street estaba muerta. Las compras, las ventas y la especulación se habían acabado. Nadie tenía nada que vender ni que comprar. No quedaba nada con que especular. Que se pongan a trabajar los especuladores de la bolsa. A los que sean jóvenes y lo deseen, se les dará la oportunidad de aprender una profesión útil. Que trabajen también los comerciales y los agentes publicitarios e inmobiliarios, dijo Goliat, y cientos de miles de quienes hasta entonces desperdiciaban su fuerza de trabajo ejerciendo como intermediarios, pasaron a ocupar puestos de utilidad. Asimismo, los 400.000 rentistas del país que habían llevado una vida ociosa fueron puestos a trabajar. A continuación vino el desalojo del montón de inútiles situados en altos cargos, y lo singular del caso fue que se ocuparon de hacerlo sus propios compañeros. A este apartado pertenecían los políticos profesionales, cuyo saber y poder consistía en manipular la maquinaria política y organizar corruptelas en connivencia con los poderosos magnates. La corrupción desapareció. Al no existir ya intereses privados, los parlamentarios dejaron de recibir sobornos y por primera vez, desde el Congreso y el Senado, se dictaron leyes en favor del pueblo. Aquellos que mostraron su eficacia, no en corromper sino en dirigir, fueron a parar a las asambleas legislativas. Esta organización racional dio resultados sorprendentes. La jornada de trabajo pasó a ser de 8 horas y no obstante la producción aumentó. A pesar de las grandes mejoras constantes y de la enorme energía consumida en revertir la sistematización del competitivo caos social anterior, la producción se dobló y triplicó. El nivel de vida aumentó. La edad de jubilación se rebajó a los 50, a los 49 e incluso a los 48 años. La edad para comenzar a trabajar pasó de los 16 a los 18 años. La jornada de 8 horas se rebajó a 7 y en pocos meses se redujo a tan solo 5. Mientras tanto, los rumores y especulaciones acerca de la identidad de Goliat y de los pasos que llevó a cabo para hacerse con el control del planeta se extendían. Se oían extrañas historias sobre indígenas africanos arrancados de sus comunidades y de su continente, de obreros chinos y japoneses desaparecidos misteriosamente, de asaltos a islas solitarias de los mares del sur para secuestrar a sus nativos, historias de barcos mercantes y de recreo comprados en secreto por desconocidos y cuya descripción correspondía con la de las embarcaciones que habían transportado a orientales, africanos e isleños. Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo pudo financiar Goliat todo aquello? La hipótesis más común defendía que por medio de la explotación de esos pobres secuestrados que pasaron a habitar la vulnerable aldea de la isla de Palgrave, y que Goliat pudo tramar una red que permitió a sus agentes secretos infiltrarse en los distintos estratos de la sociedad para llevar a cabo sus designios. Pero ¿cuál era el producto de ese trabajo que había proporcionado a Goliat la riqueza necesaria para ejecutar su plan? Según la prensa, se trataba de la comercialización del radio, de la radiita, del radiosol, del arjatio, de la argita y de la misteriosa golita, que demostró ser tremendamente valiosa en la metalurgia. Estos fueron los nuevos compuestos químicos descubiertos en la primera década del siglo XX y cuya utilización científica e industrial
adquiriría enorme trascendencia en la segunda década. Se habló de que la compañía frutera que hacía la ruta Hawái-San Francisco era propiedad de Goliat. Se supuso porque no pudo descubrírsele ningún otro propietario y no pertenecía a quienes se encargaban de los cargamentos. Y si nadie era el dueño de la compañía, debía ser propiedad de Goliat. Pero lo verdaderamente importante fue que llegó a saberse que eran precisamente esos barcos fruteros los que transportaban hasta San Francisco la mayor parte del suministro mundial de los nuevos y valiosos compuestos químicos descubiertos. Toda esta cadena de conjeturas se reveló cierta cuando años más tarde los esclavos de Goliat fueron puestos en libertad y pensionados honoríficamente por el gobierno internacional del mundo. Fue por esta época cuando sus agentes y altos emisarios fueron exonerados de la promesa de confidencialidad que sellaba sus labios, y quienes lo desearon revelaron buena parte del misterio que envolvía a la organización y a los métodos de Goliat. Sin embargo, sus ángeles de la destrucción guardaron silencio para siempre, por lo que la identidad de quienes tuvieron acceso a las altas esferas para matar siguiendo sus órdenes jamás fue revelada. Porque lo hicieron, mataron, valiéndose para ello de aquella sutil y por entonces misteriosa fuerza que Goliat había descubierto y bautizado como Energón. Pero por entonces nadie sabía de la existencia del Energón, ese pequeño gigante destinado a hacer el trabajo del mundo. Solo Goliat lo conocía y supo guardar bien su secreto. Ni siquiera sus agentes, que se valían del Energón como arma y que, como en el caso del enfrentamiento con Japón, destruyeron una formidable flota de buques haciendo saltar la pólvora y las municiones que sus santabárbaras almacenaban, conocían la naturaleza ni el modo de fabricación de la sutil y poderosa fuerza. De ella sabían tan solo uno de sus muchos usos, el único en que habían sido instruidos por Goliat. Hoy día es bien sabido que el radio, la radiita, el radiosol y el resto de compuestos químicos eran derivados del Energón, producidos por Goliat a partir de la energía solar. Pero en aquellos momentos nadie sabía lo que era el Energón y su descubridor siguió dominando al mundo. Uno de sus usos fue la telegrafía sin hilos. Era por medio de ella que Goliat se comunicaba con sus hombres, presentes en cada rincón del planeta. En aquellos tiempos, el aparato utilizado por un agente era tan tosco que no podía guardarse en un espacio menor que un baúl marinero de buen tamaño. Hoy, gracias a las mejoras introducidas por Hensoldt, el aparato se puede llevar en el bolsillo de una chaqueta. Fue en diciembre de 1924 cuando Goliat envió su famosa Carta de Navidad, parte de cuyo texto damos aquí. Hasta ahora, aunque impidiendo al mismo tiempo que el resto de las naciones anduvieran a palos entre sí, me he dedicado en especial a Estados Unidos. Sin embargo, no he dotado a su pueblo de una organización social racional. Lo que he hecho ha sido obligarle a que se organice a sí mismo. Hoy hay más alegría en Norteamérica y también más sensatez. El alimento y la vivienda no se obtienen ya por aquel caótico e irracional sistema, sino que se conceden de modo prácticamente automático. Y lo más hermoso de todo ello es que ha sido el propio pueblo norteamericano, y no yo, el que lo ha conseguido. Insisto, lo han logrado por ellos mismos. Yo lo único que hice fue hacer temer por sus vidas a aquellos pocos que ocupaban los puestos más altos y que entorpecían el triunfo de la razón y de la alegría. El miedo a morir les hizo apartarse del camino, permitiendo así que la inteligencia humana tuviera la oportunidad de realizarse socialmente. Eso fue todo. El año que viene me dedicaré al resto del mundo. Haré temer por sus vidas a quienes ostentan el poder en el resto de naciones, y harán lo que ha hecho Estados Unidos, abandonar sus puestos para dar a la inteligencia humana la posibilidad de construir una sociedad racional. El mundo entero recorrerá el camino andado hasta ahora por los Estados Unidos, y cuando todas las naciones hayan avanzado por él, les entregaré algo más. Pero antes deben ser capaces de caminar por sí mismas. Tienen que demostrar que la inteligencia de la humanidad
con la energía mecánica actualmente a su disposición, hoy es capaz de organizar la sociedad de modo que las necesidades básicas se satisfagan de forma automática. El trabajo se reduzca a 3 horas diarias y la alegría y la risa se generalicen. Y cuando esto se logre, no con mi intervención, sino por medio de la inteligencia colectiva, entonces regalaré al mundo una nueva energía mecánica descubierta por mí, el energón, que no es otra cosa que la energía cósmica presente en los rayos solares. Y cuando el ser humano la sepa utilizar, será esta energía quien realizará el trabajo del mundo. Ya no habrá más multitudes de mineros esclavizando sus vidas en las entrañas de la tierra, ni maquinistas cubiertos de hollín o manchados de grasa. Todos podrán vestir de blanco si así lo desean. El trabajo cotidiano será como un juego. Jóvenes y ancianos desprenderán la alegría propia de los niños y la tarea de vivir se convertirá en puro gozo. Cuando compitan los unos con los otros, lo harán esforzándose para la consecución de valores éticos y de logros espirituales, en disciplinas culturales y artísticas como la danza, el cine, la música, la pintura, la escultura, la literatura o la arquitectura, en el arte de gobernar o en cuantas disciplinas deportivas existan. Todos competirán, sí, pero no por la mísera recompensa material, sino por esa alegría obtenida gracias al desarrollo del cuerpo y al refinamiento del espíritu. Todos serán forjadores de alegría que a martillazos harán brotar la risa del sonoro yunque de la vida. Y para terminar, unas palabras en cuanto al futuro inmediato. El día de Año Nuevo, todas las naciones habrán de desarmarse. Las fortificaciones y los buques de guerra serán desmantelados y la totalidad de los ejércitos disueltos. Goliat. El día de Año Nuevo el mundo entero se desarmó. Millones de soldados, marineros y obreros de los ejércitos de tierra y mar, de los incontables arsenales, talleres y fábricas dedicadas a la industria de la guerra, fueron enviados a sus casas. Todos estos millones de hombres, así como su costosa maquinaria bélica, habían sido cargados hasta ahora sobre las espaldas del obrero. Desde entonces se dedicaron a trabajos útiles y de este modo el obrero, liberado de su titánico esfuerzo, pudo suspirar de alivio. En contraste con el carácter antisocial del belicismo anterior, la paz del mundo quedó a cargo de funcionarios como una cuestión puramente social. El 90% de los delitos contra la sociedad lo habían sido contra la propiedad privada. Con la superación de esta en lo que a los medios de producción y distribución se refiere, y con una organización industrial que proporcionaba a todos una oportunidad, los crímenes contra la propiedad prácticamente cesaron. Las fuerzas policiales se reducían por doquier de manera constante. Casi todos los delincuentes ocasionales cesaron voluntariamente en su actividad. Ya no tenían necesidades que les empujaran al crimen. Al cambiar las condiciones materiales, estos cambiaron con ellas. Unos pocos fueron internados en hospitales y curados, y el resto, los criminales y degenerados incurables, fueron apartados de la vida en sociedad. Del mismo modo, el número de tribunales se redujo repetidamente en todos los países. El 95% de los pleitos civiles habían tenido lugar por cuestiones de propiedad, conflictos sobre derechos de propiedad, litigios, impugnaciones testamentarias, rupturas de contratos, bancarrotas, etc. Con la desaparición de la propiedad privada, desapareció asimismo este 95% de los casos que atestaban los tribunales, convertidos ahora en rudimentarios vestigios de los tiempos caóticos que precedieron a la llegada de Goliat. 1925 fue un año interesante en la historia del mundo. Goliat gobernó el planeta con mano firme. Reyes y emperadores peregrinaron a la isla de Palgrave, contemplaron las maravillas del Energón y regresaron llenos de miedo, dispuestos a abdicar de sus tronos, coronas y privilegios hereditarios. Cuando Goliat se dirigía a los políticos, los llamados hombres de Estado, estos obedecían o morían. Dictó reformas universales, disolvió parlamentos recalcitrantes y envió a sus ángeles de la destrucción contra la gran conspiración organizada por los magnates de la industria y de las finanzas. Se acabaron los tiempos de las contemplaciones, les dijo.
Sois anacronismos que tan solo obstaculizáis el avance de la humanidad. Os arrojaré a la basura. Y a los que protestaban, que eran muchos, les contestó: seríais capaces de seguir discutiendo por los siglos de los siglos. Es lo que hicisteis en el pasado, pero yo no tengo tiempo para discusiones. Apartaos. Más allá de poner fin a la guerra y de esbozar un amplio plan general, Goliat no hizo nada. Solo con amenazar las vidas de los altos cargos que obstruían el progreso, Goliat proporcionó a las ahora liberadas inteligencias de los mejores pensadores sociales la oportunidad de superarse. Fue a ellos a quienes dejó encargados de los innumerables pormenores relativos a la reconstrucción. Deseaba que fueran ellos quienes demostrasen que podían hacerlo, y así lo hicieron. De hecho, fue gracias a ellos, entre otros avances médicos y de otras naturalezas, que se erradicó del mundo la tuberculosis, la conocida como peste blanca. Goliat no tuvo nada que ver con la institución de las escuelas de inventores. La idea se gestó casi simultáneamente en las mentes de miles de sociólogos. Era el momento adecuado para su puesta en marcha, así que por todas partes surgieron las maravillosas escuelas de inventores. Por primera vez, el ingenio humano se dedicó a simplificar la vida en vez de en idear métodos para conseguir dinero. Las tareas cotidianas como la limpieza del hogar, el lavado y planchado de la ropa, la preparación de la comida y tantas otras interminables y necesarias labores domésticas se fueron simplificando gracias a los inventos hasta que se automatizaron. Hoy no es posible imaginar la vida de esclavitud y suciedad de los que vivieron con anterioridad a 1925. El gobierno internacional del planeta fue otra de las ideas que surgieron al mismo tiempo en miles de mentes, y su brillante realización significó una sorpresa para muchos, aunque nada comparable con las que recibieron sociólogos y biólogos ante los datos que refutaban las teorías de Malthus. Debido al ocio y a la alegría, al nivel de vida inmensamente superior, a las enormes oportunidades de recreo y esparcimiento, al desarrollo y búsqueda de la belleza y de los valores éticos, la natalidad decreció hasta límites insospechados. Los seres humanos dejaron de reproducirse como el ganado, y mejor aún, inmediatamente se observó que la descendencia mejoraba. Las doctrinas de Malthus fueron entonces arrojadas a la basura, como hubiera dicho Goliat. Todo lo que él había predicho acerca de lo que podía lograr la inteligencia humana valiéndose de la energía mecánica se cumplió al pie de la letra. La insatisfacción humana desapareció casi por completo. Las personas mayores eran las más gruñonas, pero tras alcanzar la edad de jubilación y recibir una pensión adecuada, la gran mayoría dejaba de quejarse. Bajo el nuevo régimen descubrieron una vejez ociosa, disfrutando de muchos más placeres y comodidades de las que habían conocido en su atareada y penosa juventud bajo el antiguo régimen. La generación más joven se adaptó con facilidad al cambio, y en cuanto a los niños, estos no llegaron a conocer otra cosa. La suma de la felicidad humana creció enormemente. El mundo se había hecho más alegre y más sano. Ni siquiera tuvieron queja los antiguos catedráticos de sociología que con sus anticuadas ideas se habían opuesto encarnizadamente a la llegada del nuevo régimen. Estaban 20 veces mejor pagados que antaño y no tenían que trabajar ni la mitad. Además, estaban muy atareados revisando sus manuales de sociología y escribiendo nuevos tratados sobre su disciplina. Es cierto que aquí y allá reaparecían a veces comportamientos movidos por ideas de los viejos tiempos, llevados a cabo por criaturas de dientes largos y garras afiladas que, añorando tristes e irracionales épocas pasadas para la humanidad, deseaban aprovecharse del prójimo. Pero ahora, por suerte, eran considerados enfermos y como tales tratados en hospitales, siendo internados en manicomios con la prohibición de casarse aquellos pocos que resultaban incurables, para que nadie heredase sus tendencias trasnochadas. Con el paso de los años, Goliat se retiró de la dirección del mundo. Su misión se había cumplido. El planeta podía gobernarse a sí mismo y estaba haciéndolo a la perfección. En 1937, Goliat cumplió finalmente su promesa, regalando el energón al mundo. Él mismo había ideado las 1001 maneras de conseguir que el pequeño gigante realizase el trabajo de la humanidad, y las hizo públicas a la vez.
Sin embargo, las escuelas de inventores comenzaron a trabajar con el energón de inmediato y descubrieron 100.000 nuevos usos. De hecho, como confesó Goliat en su carta de marzo de 1938, las escuelas de inventores averiguaron incluso algunas características enigmáticas del energón que le habían traído de cabeza en los últimos años. Con su utilización, la jornada laboral de 2 horas quedó en la práctica reducida a nada. El trabajo se convirtió en un juego, como Goliat predijo. Era tan enorme la capacidad productiva de la humanidad gracias al energón y a su uso racional en favor de la sociedad, que el ciudadano más humilde llegó a gozar de ocio, tiempo libre y oportunidades de desarrollo vital inmensamente mayores que las que disfrutaba el ciudadano más favorecido bajo el caótico e irracional sistema anterior. Nadie había visto nunca a Goliat, y todos los pueblos de la tierra comenzaron a reclamar la presencia de su Salvador en público. Sin dejar de reconocer la importancia del energón, era indudable que más importante incluso que aquel, lo fue su amplia visión social. Era un superhombre científico. La curiosidad del mundo por verle se hizo casi incontenible. Por fin, fue en 1941, tras muchas dudas por su parte, cuando dejó la isla de Palgrave y llegó a San Francisco el 6 de junio para que por primera vez, desde que se retirara a su isla, la humanidad pudiera conocer su rostro. Sin embargo, la decepción fue mayúscula, porque el imaginario colectivo lo había idealizado, convirtiéndolo en una figura heroica. Él era el hombre, o más bien el semidios, que había transformado el planeta por completo. Las hazañas de Alejandro, César, Gengis Khan o Napoleón eran meros juegos de niños comparadas con sus titánicos logros. El hombre que desembarcó en San Francisco y recorrió sus calles era un ancianito de 65 años bien llevados, de piel pálida y rosada y con una calva en la cabeza del tamaño de una manzana. Era miope y llevaba gafas, pero si se las quitaba, aparecían unos ojos azules risueños que miraban el mundo con la ingenuidad de un niño. Tenía una particular manera de arrugar la cara mientras reía. Parecía que lo hiciese pensando en la gigantesca broma que le había gastado la humanidad al obligarla a disfrutar de la felicidad y la risa. Aquel superhombre científico y dictador del mundo tenía unas curiosas debilidades. Le encantaban los bombones y se volvía loco por las almendras saladas. Siempre llevaba una bolsita de estas en el bolsillo y para excusarse por esta ligera glotonería confesaba divertido que la química de su constitución necesitaba de este tipo de dieta. Pero lo más asombroso en él, quizás, era su actitud ante los gatos, por los que sentía una aversión irremediable. Recordemos que durante el discurso que pronunció en el Palacio de la Fraternidad, se desmayó de miedo cuando al gato del conserje se le ocurrió subir al estrado y rozarle una pierna. Pero en cuanto apareció en público, sus antiguos amigos no tuvieron dificultad en reconocerle, quedando desvelada así su verdadera identidad. Se trataba de Percival Stultz, un norteamericano de ascendencia alemana que en 1898 trabajó en los astilleros de la Union Iron Works y que por la misma época, durante 2 años, ocupó una responsabilidad sindical como secretario general de la sección 369 de la Hermandad Internacional de Caldereros, Constructores de Barcos de Hierro y Ayudantes de América, sindicato metalúrgico estadounidense. En 1901, a los 25 años, mientras asistía a unos cursos científicos especiales en la Universidad de California, se ganaba la vida como comercial de lo que entonces se conocían como seguros de vida. Su expediente estudiantil se conserva en el museo de la universidad y es bastante modesto. Los catedráticos a cuyas clases asistía lo recordaban especialmente por sus despistes. Sin duda, ya entonces comenzaba a vislumbrar las grandes visiones que posteriormente haría realidad. Tiempo más tarde explicó que el nombre de Goliat y el velo de misterio en que se había envuelto
Era una pequeña broma. Valiéndose de Goliat o cualquier otro nombre parecido, podía encender la imaginación universal y transformarla. Pero como Percival Stultz, con sus gafas, sus patillas y sus 58 kilos de peso, le habría sido imposible. Pero el mundo olvidó rápidamente la decepción sufrida a causa del aspecto físico y los antecedentes del sabio, llegando a reverenciarlo y reconocerlo como la mente más insigne de todos los tiempos. Y lo amó incluso por su persona, por sus burlones ojos miopes y por su genuina forma de arrugar el rostro al reírse. Lo amó por su sencillez y su calidad humana, por sus almendras saladas y por su fobia a los gatos. Hoy en día, en la maravillosa ciudad de Asgard, se levanta ese monumento de impresionante belleza en conmemoración suya, que empequeñece a las pirámides y a los monstruosos monumentos manchados de sangre de la antigüedad. Sobre este, como todos saben, está grabada sobre bronce imperecedero la frase profética del superhombre: todos serán forjadores de alegría que a martillazos harán brotar la risa del sonoro yunque de la vida. Nota del editor. Este singular trabajo es obra de Harry Beckwith, estudiante del Instituto de Enseñanza Media Lowell de San Francisco, y se halla aquí reproducido en reconocimiento a la juventud de su autor. No es nuestra intención aburrir a nuestros lectores con historia antigua, pero cuando digamos que Harry Beckwith tenía únicamente 15 años cuando escribió su crónica, se comprenderán nuestros motivos. Goliat ganó el primer premio de redacción para bachiller en 2254, y el pasado año su autor tuvo como recompensa el privilegio de pasar 6 meses en Asgard, aprovechando la beca de viaje que le otorgaba el premio. La riqueza de detalles históricos, la atmósfera de la época y la madura técnica de redacción son dignas de mención especial tratándose de alguien tan joven como él. Goliat, de Jack London, con Mariano Bascón como narrador. Traducción y guionización, Mariano Bascón. Dirección, montaje, postproducción, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. Es el momento. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué te gustó más de esta ficción sonora, porque tu feedback es imprescindible en Terror y nada más.